Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en forma presencial y los que nos van a ver en diferido. Mi nombre es Guillermo Smith Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Hoy tengo a mi homólogo invitado, al presidente del Colegio Profesional de Psicólogos, don Óscar Valverde Cerros. Bienvenido, don Óscar. Muchísimas gracias, don Guillermo, por la invitación y gracias a ustedes que nos están viendo en la transmisión. Esperamos que este programa sea de utilidad para todos ustedes. Sí, y hoy yo creo que efectivamente vamos a abordar de estos temas, don Óscar, que nos ha traído en los últimos 3 meses y probablemente nos ha sentado, ¿no? Porque inclusive mis amigos, contadores públicos, en mi casa, algunos dicen, estoy ya a punto, estoy casi al borde de perder la razón. Correcto. ¿No? Nos sentimos como que estamos confinados. Expresiones, estoy mejor ahora porque estoy todos los días en fiesta, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando un traguito ahí, no todos los días ahora. Bárbaro. Cambió mi vida. Totalmente. La vida en esto. Hay una nueva normalidad. ¿Qué será eso de la nueva normalidad? ¿Qué me reparará? Entonces hay un temor, una incertidumbre. Y casualmente con esto hemos titulado el tema de hoy, ¿no? Con don Óscar Valverde Cerros, el tema de cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos de crisis. Y parte de esto estaremos abordando también algunos de los temas o pautas que nosotros tenemos al auto y al mutuo cuidado. Pero bueno, entonces el tratamiento. Y para empezar, don Óscar, ¿qué se entendería por ese concepto de salud mental? Ok, salud mental, la salud mental es una cosa muy importante, pero que hemos dejado, digamos, perder de vista en los enfoques de salud integral. De hecho, yo he venido planteando en algunos espacios que en este momento en el que estamos enfrentando una pandemia que amenaza la vida y la salud de las personas, pues todos los países nos hemos abocado, y lo hemos hecho muy bien, y Costa Rica lo ha hecho muy bien, a atender la salud física, es decir, a preservar la vida. Pero a veces perdemos de vista que somos seres integrales y que la salud mental es parte de la salud integral. En ese sentido, una situación como la que estamos viviendo, sin duda, afecta esa dimensión de la vida que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es más que un estado, es un proceso. Es una especie de bienestar, de equilibrio mental, psicológico, emocional, que si bien es individual, está vinculado con determinados, digamos, factores que son del entorno, es decir, pueden ser factores sociales, pueden ser factores ambientales, pueden ser factores, digamos, incluso culturales, factores económicos, que de eso en algún momento vamos a hablar y ustedes saben más que yo de eso, sí. Que sin duda pueden afectar ese estado de bienestar, ese momento de bienestar. La salud mental es algo que construimos a lo largo de la vida. En cada momento de la vida, en cada etapa de la vida, nosotros podemos fortalecer nuestra salud mental o afectarla. Y en eso, cuando usted nos señala de que efectivamente es un equilibrio, de tal manera que muy probablemente entonces mi equilibrio hasta probablemente de marzo hacia atrás pensaba, muy bien, tengo un ambiente, tengo una serie de amigos, cuando termino de trabajar, bueno, llegó fin de semana, hacemos las vueltas del sábado, claro. Y el sábado ya en la tarde probablemente entonces a visitar familiares, la vida social, y venía probablemente el domingo de descanso, pero ahora ese equilibrio se rompió. Sí. Efectivamente. Sí, de hecho, la salud mental de alguna manera se construye a partir de múltiples factores. Por ejemplo, lo que usted está planteando, que son las rutinas de alguna forma contribuyen con nuestro equilibrio. La certidumbre, digamos, la certeza de que sabemos más o menos qué va a pasar, sabemos que nos llega el salario a fin de mes, o que de repente tenemos organizado nuestra cuestión económica de determinada manera, que nos alcanza para pagar lo que necesitamos pagar, que los chiquillos están en la escuela, que yo salgo de mi casa a tal hora y regreso a mi casa a tal hora, que los martes y miércoles
voy con mis amigos o a jugar, todos esos patrones, digamos, cotidianos, de alguna forma nos ayudan a mantener este equilibrio. Más aún si logramos hacer un balance de vida-trabajo, por ejemplo. Digamos, las personas que obviamente solo trabajan y trabajan, de repente pueden empezar a tener afectaciones en la salud mental. Porque lo importante es poder tener ese equilibrio entre todas las dimensiones de la vida de uno. Por supuesto que en una crisis como la que estamos, lo que hay es una ruptura de esa estructura que nos da certeza. Hay una incertidumbre profunda y por tanto ese equilibrio se rompe. Cuando usted hablaba de la nueva normalidad, precisamente lo que nos plantea es, bueno, una nueva normalidad, pero ¿qué significa eso? Es que realmente, ¿quién sabe qué significa eso? De hecho, nosotros sabemos dónde estamos metidos, pero no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, la pandemia lo que nos ha colocado es en la ruptura de una gran fantasía que como seres humanos construimos, que es la fantasía del control. Nosotros creemos que lo controlamos todo, y eso de alguna forma nos mantiene como seguros, nos sentimos tranquilos porque creemos que todo lo controlamos a nuestros hijos, controlamos las cuentas. Bueno, pero la pandemia lo que vino a hacer es que efectivamente nos rompió toda esta fantasía, y nosotros realmente lo que estamos es frente a una circunstancia en la que nosotros no sabemos para dónde vamos. Y siguiendo, digamos, en esa línea, y principalmente en este cambio, digamos, que nos aceleraron. Probablemente habían empresas que ya estaban con el asunto del programa teletrabajo. Y entonces muchos trabajan, qué dichoso, tienen teletrabajo. Entonces, ¿cuántos días? Algunos de 2 días a la semana estoy haciendo teletrabajo. Y yo, no, mi empresa no. Y de repente ahora tenemos un montón, casi una gran mayoría disfrutando de teletrabajo. Y, bueno, disfrutando o sufriendo. Es ahí donde quería llegar, porque efectivamente bueno, estoy en teletrabajo, ahora quiero salirme de aquí, quiero ir a hacer una relación. Lo que pasa es que uno no logra, y esto es importante decirlo, ¿verdad? Porque también pasa para la salud mental, así como no todo el mundo goza de la misma salud mental, porque no todo el mundo goza de las mismas condiciones, la crisis nos tocó a todos, es la misma crisis, pero no la vivimos igual, porque todos tenemos situaciones desiguales en las que estamos en esta crisis. De hecho, cualquier crisis lo que viene a hacer es exacerbar situaciones que ya venían de antes. Es decir, si yo estaba en una situación de pobreza, o en mi casa hay hacinamiento, y en la crisis me mandan a confinarme, el hacinamiento se genera mucho peor, porque al menos antes habían algunas personas que salían a trabajar durante el día, y de repente todos estamos metidos en la casa 24/7. Pero entonces, estas desigualdades, por ejemplo, esta limitación que podría tener en el plano económico, o en el plano social, o en cualquier plano, de repente viene a agravarse con la crisis. La crisis lo que hace es exacerbar condiciones preexistentes, ¿verdad? Entonces, igual, si yo en mi salud mental no estaba muy bien, si yo ya tenía un problema depresivo, o tenía problemas de ansiedad, ¿verdad? La crisis viene a exacerbarme estos sentimientos. Y el teletrabajo es una cuestión muy interesante, porque efectivamente el teletrabajo podría verse como una medida no solamente de ahorro de recursos para las empresas, porque lo hay, igual de ahorro de vida para las personas, porque por ejemplo se supone que se ahorraban tiempo en las presas, podrían tener más tiempo para estar con la familia, o de repente tener un break, que en vez de almorzar el almuercito calentado en el microondas, lo almuerzan en su casa con sus hijos e hijas y todo. De repente eso puede sonar muy bonito, pero cuando vos estás todos los días y además tenés chicos pequeños y además tenés que estar pendientes de sus tareas, por ejemplo, y encima viviendo los conflictos de la convivencia que hay siempre y se incrementan, el teletrabajo se convierte en una cosa que podría saturar a las personas. Sí. Les recuerdo a nuestros seguidores de Facebook Live, efectivamente estamos en CPA, Huella CPA, marcando un futuro. Y aprovechemos efectivamente la presencia de don Oscar para hacer sus preguntas, sus consultas. En este momento que estamos viviendo, ¿cómo la estamos pasando? ¿Estaremos en el mismo ambiente? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Bien, don Oscar, usted nos decía entonces en el tema de teletrabajo. Inclusive, casualmente esa relación que tenemos en la familia, de repente llegamos a abordar. Antes estaba solamente 3 horas con mi pareja. Correcto. Y con mis hijos llegaba y probablemente también los veía un rato, 2 horas, un ratito, y probablemente ya casi tarea terminada. Pero lo que usted estaba abordando, tenemos estoy viendo que mi pareja tiene otras nuevas características que yo no visualizaba, y probablemente le hice una observación y no me la permitió.
entonces empezamos a rozar. Bueno, igual, por ejemplo, si hay un conflicto de pareja Sí. preexistente, en la crisis donde estamos confinados, obviamente esa crisis de pareja o ese conflicto de pareja va a exacerbarse. De hecho, me gustaría, no sé si es posible proyectar, nosotros en este momento, precisamente por temas de salud mental, en alianza con el 911 y con el Ministerio de Salud, estamos brindando un servicio que es el despacho de apoyo psicológico. La gente llama, digamos, si siente su salud mental afectada por alguna situación del COVID, aunque es difícil discriminar si es del COVID o es una situación preexistente, ¿verdad? Pero en general la gente se siente afectada. Perdón, ¿es la estadística que Sí, nos hizo llegar? correcto. Yo creo que sí podemos visualizar. Perfecto. Sí. Quería mostrar esa estadística precisamente por lo que usted está planteando, ¿verdad? Porque cuando efectivamente empezamos a categorizar las razones por las cuales la gente se siente afectada en su salud mental y empieza a llamar, vamos a encontrarnos dos tipos de afectaciones. Una afectación que es de carácter más ansiosa, ¿verdad? Es decir, presenta una sintomatología vinculada a la ansiedad. La ansiedad puede verse de muchas formas y puede expresarse de muchas maneras, o puede haber una sintomatología más bien depresiva. Depresiva tiene que ver, obviamente, con el tema de la tristeza, con el desinterés por la vida o la desmotivación, incluso con la falta de ganas incluso de salir de la cama, ¿verdad? Eso es la sintomatología depresiva. La sintomatología ansiosa se muestra de formas distintas. Pueden haber alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, es esta sensación de zozobra, presión en el pecho, incluso pueden haber problemas de sudoración, ataques de pánico. Esas son sintomatologías ansiosas, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver qué llamadas hay, y yo les traje nada más la estadística de un mes. Esta es de un que mes. Es el mes de mayo, efectivamente. Wow, entonces, perdón, nada más, en el cuadro de un mes, y estamos hablando de 663 llamadas. Hay muchas personas efectivamente afectadas en salud mental. Y estas personas que llaman son porque se enteraron que hay un servicio o porque ya no soportaban. Hay otras personas que seguramente puede ser que tengan su propio servicio psicológico, es decir, que atienden, van a su psicoterapeuta, y hay otras personas que se lo quedan callado, ¿verdad? Lo cual es preocupante, y ahora podemos ver un poquito de eso. Lo interesante es que, si ustedes ven, las llamadas más abundantes están vinculadas al temor por el contagio propio o de otros. Eso es obvio, estamos frente a una pandemia, aunque la mortalidad porcentualmente es baja, hay riesgos de mortalidad, eso está claro, y hay preocupación porque si yo me contagio el virus, de repente puedo contagiar a otras personas y puede haber en mi familia personas de alto riesgo, ¿verdad? Ya sabemos, hipertensos, diabéticos, personas con problemas pulmonares, asmáticos, gente broncosensible, adultos mayores. Entonces, hay todo un temor al respecto. Y que en ese punto, efectivamente, en nuestro país, ya una gran mayoría de familias tiene siempre presente a una persona adulta mayor. Entonces todavía hay mayor riesgo. Preocupación. E inclusive también lo que usted estaba, bueno, está mi madre o está la madre de mi esposa, etcétera. Exacto. Entonces, imagínese cómo el susto que debe dar, además, si es personas que tienen que salir a trabajar. Piensen en el personal sanitario, que ellos no han parado, ellos están ahí atendiendo en primera línea la situación y saben que están, digamos, expuestos a múltiples condiciones que podrían llevar a su casa, y ahí donde está su familia, y adultos mayores pueden infectarse, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, como el primer motivo de llamadas. Pero vean los siguientes. El siguiente motivo mayor de llamada, de mayor número, es problemas ansiosos por relaciones en convivencia. Es decir, efectivamente, el confinamiento ha generado una dinámica en la que podría ser que se exacerben conflictos. De hecho, hemos estado muy preocupados porque hay situaciones de violencia doméstica que podrían incrementarse, situaciones de abuso infantil, por ejemplo, que podrían incrementarse, pero en general, que esos son extremos. Todas las personas probablemente hemos vivido una suerte de ruptura de la normalidad anterior, en la que ahora sí estamos todo el día enfrentados con las mismas personas. Y además voy a decir algo. Una cosa es vivir en una casa donde vos tenés 6 cuartos, 3 oficinas, un patio enorme, y otra cosa es vivir en una casita de 60 metros cuadrados donde además hay 4, 5, 6 personas. Eso sin duda va a tener una gran afectación. Y en ese renglón que estamos viendo, casualmente algo que estaba ausente hace varios días, después de la llegada de la pandemia, y lo volvieron a retornar, es los partidos de fútbol. Ajá. Creo yo que esto podría darse... ¿Aliviar? No, a eso le iba a decir, sí, si usted piensa que el fútbol alivia tensiones, no. Todo lo contrario. Lastimosamente, la construcción de la masculinidad
Y de hecho ya hay estudios previos que han demostrado que en los partidos de fútbol es donde más violencia doméstica hay. Y generalmente los partidos de fútbol asociados al consumo de licor, que ese es otro tema que por ahí vamos a ver en la estadística. Una de las cosas que nos están preocupando muchísimo es que precisamente la gente, por estar en la casa, tiende a consumir más licor, que además es una forma de anestesiar las sensaciones, digamos, de incertidumbre o de ansiedad que todos tenemos. Y eso hay que tener cuidado, porque una cosa es que vos te tomes una birrita, 2 birritas, ¿verdad? Una copita de vino, con el almuerzo, la cena, y otra cosa es que le pongas bonito todos los días. Sí, y esta es, digamos, de lo que usted está señalando, esta es parte de las expresiones que nos habían hecho llegar. No, yo no tengo problema, estoy feliz, estoy mejor ahora porque estoy en fiesta con mis amigos virtuales casi todos los días, claro, pero estaban acompañados de licor. Claro, efectivamente, es una forma de anestesiar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos en qué momento estamos empezando, digamos, a sacar de control un tema de una adicción por el alcohol que después nos va a costar dejar y que podría tener impacto en nosotros. Bueno, cada quien se conoce, hay personas que se relacionan con el alcohol de una forma saludable, es decir, efectivamente nadie está en contra del alcohol, ¿verdad? El alcohol es una bebida que puede tener efectos, digamos, que contribuyen con la salud mental, pero en exceso, efectivamente puede generar, digamos, un síndrome de supresión que hace que una persona, si ya no tiene alcohol, ya no puede ser esa persona que supone que es con presencia del alcohol. Sí. O lo que es peor aún, que cuando tiene un patrón de ebriedad, de repente pierde control sobre cómo se relaciona con las demás personas. Entonces podemos seguir tomando nuestra copita de vino. Claro, eso no hay ningún problema. El tema es cuando cada quien debe conocerse y saber cuándo está perdiendo contacto, digamos, con la lógica del control del... Sí, entonces probablemente ahora esa mezcla del fútbol, la llegada del fútbol, más la tensión, la incertidumbre que continuará el mañana, posiblemente esta estadística lamentablemente sea mayor. Exacto. Es el tercer elemento. Vean que las siguientes 2 líneas, o las 2, digamos, motivos de consulta más frecuentes es ansiedad por aislamiento, ¿verdad? Y eso fundamentalmente son personas adultas mayores. Y esto es importante decirlo. Quizá en nuestro país las personas adultas mayores como no son como en otros países que viven solas, pero aquí hay adultos mayores que viven solos y que viven muy abandonados de su familia. Y eso está pasando en todo el mundo, porque estamos en contacto con otros colegas que en otros países de la región incluso están brindando servicios telefónicos igual de apoyo psicológico. Y lo que se reporta más en adultos mayores es esta sensación de ansiedad o depresión por abandono y aislamiento. Entonces, esto es una cosa que hay que prestar atención. Y la última de las 4 primeras, ¿verdad? Que en realidad son 3 porque hay una que es la misma nivel de frecuencia, es la situación económica y laboral. Y ahí ustedes podrán decirnos muchas cosas probablemente que ustedes sepan mejor que nosotros los psicólogos, pero está claro que los despidos que han habido, las suspensiones de contratos, las reducciones de jornadas o el desempleo que ya de por sí existía, se agrava, y eso sí tiene muy preocupada la gente. Y la noticia constante de cierre de empresas continuamente, dice, bueno, ya me quedé sin empleo, voy a ir a buscar, pero ¿a dónde? Continuamente, entonces, ¿a dónde? ¿A dónde? Y eso es una cosa de incertidumbre, o sea, realmente que supera las capacidades de cualquier persona. Y esto es importante decirlo, porque digamos, el hecho de que nosotros seamos profesionales de psicología, no podemos ver las cosas desde el psicologismo, es decir, no es que todo está en la mente, ¿verdad? Correcto. O sea, la situación real de una congoja, de una zozobra, de no tener dinero, con qué pagar las deudas, con qué pagar la casa, con qué pagar los recibos, con qué enfrentar la alimentación de mis hijos, es una situación que por supuesto que va a afectar nuestra salud mental, y no porque esté en la mente, es porque es real. Esta incertidumbre económica y laboral, don Guillermo, es una de las cosas que probablemente nos va a afectar más, y no sabemos para dónde vamos. Vean que ahorita en esta segunda ola pandémica, hay toda una discusión de qué deberían hacer, deberían cerrarse esas empresas o no. Precisamente desde el punto de vista de salud pública uno tendría que decirle sí que cierren todas las empresas, pero la pregunta es, ¿y el empleo de esa gente? ¿Y quién le va a pagar a esa gente? Entonces, estas tensiones que hay entre lo que tiene que ver con la salud pública y la necesidad de trabajar, la necesidad de tener un ingreso, tiene que de alguna forma ser trabajada por el gobierno. De hecho, entendemos que la medida del bono proteger
pasa un poquito por eso, por aliviar un poquito la angustia de la gente, pero no es suficiente. Y que no está cubriendo, porque toda también la población. entendemos que hay algunos que han acercado a proteger, no necesariamente lo están ocupando, sino que efectivamente están aprovechando. Y es ahí donde tendríamos que hacer una conciencia, ¿no? De esas familias muy necesitadas. Sí, nosotros hemos venido planteando que es necesario ver esto. Esto es muy interesante de la crisis, don Guillermo. La crisis nos obliga a darnos cuenta que aquí no se trata de salvarme yo, porque además, aunque yo crea que yo me salvo solo, no puedo salvarme solo. Necesitamos del colectivo. Y cuando pensamos en colectivo tenemos que empezar a pensar desde una perspectiva de solidaridad social. Y la solidaridad social no es solamente darle a quien no tiene, es no pedir lo que no necesito. Así es. Entonces, y eso nos está ocurriendo. Y que actualmente deberíamos aprovechar en este espacio de renglón, cuando hablamos de este concepto y que se motiva, bueno, vamos a hacer una reactivación económica. Y muchas de esas familias esperanzadas dicen, bueno, escuchamos de la reactivación económica. Y probablemente el gobierno está tratando de usar los mejores instrumentos que tiene, sabiendo de que tenemos un serio déficit fiscal y que tenemos que resolver, pero es igual, es solucionarlo entre todos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y casualmente parte de esto, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica presentó 5 ejes bajo denominación del asunto de reactivación económica, pero definitivamente es juntar a todos, y principalmente en este caso a los profesionales. Ojalá tengamos una participación muy activa en esto, para que ese aislamiento, probablemente, bueno, hay una esperanza y debe seguir la esperanza, ¿no? Claro, sí. Bueno, si no, ¿cómo hacemos para salir de esta? Sí, y ustedes decían, bueno, estas son las cuatro principales. Pero bueno, vamos a ver, ahí de las que usualmente no enmarcan, pero que sigue siendo de salud mental. Ajá. Existe, efectivamente, si usted puede ver, ahí el quinto motivo de consulta es el tema de uso de sustancias psicoactivas o medicación psiquiátrica, digamos que es importante, y luego empezamos a ver más sintomatología depresiva asociado a la misma circunstancia. Es decir, aquí lo que hicimos fue dividir entre lo ansioso y lo depresivo, pero si se dan cuenta, igualmente en lo depresivo tenemos también relaciones por convivencia. ¿Qué significa eso? De que hay gente que está sumamente triste por las situaciones que se han exacerbado probablemente en la situación de convivencia. El tema del duelo, el duelo es un tema que todavía no nos ha tocado suficientemente, aunque ya hay familias que lo han vivido. No estoy hablando solamente de las 10 personas, 10 creo, estamos en 12. En 12 personas que lamentablemente fallecieron, sino la gente que se sigue muriendo, no por COVID, pero que por los protocolos de salud no podemos hacer un ritual como estamos acostumbrados a hacer. Hace poco el papá de una amiga murió y de ahí los amigos no podíamos acompañarla en su dolor. Bueno, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que aprender, pero no podemos hacerlo presencialmente. Sí, y utilizamos, yo también recientemente a un gran amigo, se le muere su madre y tenemos que usar lamentablemente el medio que ahora está en esto, que es como el Facebook. Entonces, hacer llegar nuestro sentimiento. Y se queda uno con esa zozobra de decir, no estoy cumpliendo con ese ritual necesario para cerrar, ¿verdad? También y acompañar. Muy necesario. Sí, hay varias estrategias que se están planteando. Lo que usted acaba de decir es importante, es decir, y nosotros hemos venido insistiendo, por eso de hecho nosotros no hablamos de distanciamiento social. Nosotros hemos hecho un llamado a que no hablemos de distanciamiento social, que hablemos de distanciamiento físico. Porque lo que hay es un distanciamiento físico. Aquí entre usted y yo hay una distancia prudencial, pero eso no significa que no estemos conectados con el mismo objetivo. Igual cuando hablamos de los afectos, el que no podamos vernos presencialmente, que no podamos visitarnos en la casa, no significa que estemos desconectados. De hecho, el llamado es manténganse conectados. ¿Cómo? A través del internet, a través de todos los medios que usted tenga para hacerlo. Puede ser Facebook, puede ser Zoom, puede ser WhatsApp, lo que sea, digamos. Por dicha, afortunadamente tenemos plataformas. No todo el mundo, y otra vez vuelvo a hablar de las desigualdades, hay gente que tiene brecha digital, brecha tecnológica, y por tanto no tiene acceso tampoco a esto. Pero sí es muy importante que nos mantengamos sumamente conectados con las personas. Podemos tener almuerzos virtuales. Usted ahora habló de una fiesta virtual.
virtual, ¿verdad? Bueno, los jóvenes que se mantengan conectados, con los adultos mayores tratemos de llamarlos, de estar ahí presentes, entre los vecinos incluso, ¿verdad? Saber si sabemos que hay alguien que está pasándola mal. Bueno, eso es una recomendación, tratemos de mantener el contacto social. Entonces, hablemos de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social, porque sí tenemos que estar juntos en esto. De hecho, nuestro lema de juntos, juntas, nos podemos cuidar. Sí, permítame, don Oscar, aprovechando de vuelta, estamos en nuestro Facebook Live, ¿verdad? En Huella CPA, marcando un futuro. Y nos han hecho llegar 2 consultas. ¿Cuáles actividades en la casa se pueden implementar para mejorar la salud mental? Ok. Bueno, de hecho yo no sé si, aprovechando esta pregunta, si podemos ir a algunas recomendaciones que... No, nos hicieron adelantarlo, pero bueno, yo creo que es importante. ¿Verdad? Y voy a aprovechar de una vez para tenerla en mente la otra. ¿Qué tanta importancia sabe usted que le dan los colaboradores de una entidad? Dentro de ellos están marcando los gerentes, los asistentes, toda la estructura, al concepto de salud mental en las empresas. Eso es muy interesante. Voy a empezar por ahí y luego conecto la primera pregunta con la parte que teníamos de recomendaciones. Ok, en realidad, tal como lo decía al inicio, la salud mental ha sido la cenicienta de la salud, por decirlo así. La gente no lo logra ver. Y la gente cree que salud mental tiene que ver con psicólogos, psiquiatras. Es decir, como si solamente en esos espacios se hablara de salud mental. La salud mental en realidad inicia con la construcción de entornos seguros y favorecedores de las buenas relaciones, por ejemplo, del respeto a los derechos, por ejemplo, ¿verdad? De la valoración y el reconocimiento de las diferencias. Entonces, en una empresa donde efectivamente hay estos elementos, favorecemos las buenas relaciones, favorecemos el respeto entre las personas, establecemos el respeto por la vida, por el balance vida-trabajo, no es que hay explotación laboral, por ejemplo, es decir, se respetan los derechos de las personas, se reconoce la diversidad de las personas, se valora esa diversidad porque le aporta al mundo del trabajo. Ahí estamos construyendo salud mental. Y no estamos hablando de psicólogos y psicólogas, estamos hablando de todas las personas pueden aportar a la salud mental. Y en esto me gustaba la definición que usted amablemente nos proporcionó, y que es de fuente de la Política Nacional de Salud Mental. Que decía, y perdón que voy a leerla, la salud mental se entiende como un proceso de bienestar, y lo que usted estaba explicando nuevamente ahora, y el desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, importantísimo para nosotros como personas, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos, familiares, comunitarios, académicos, laborales, y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. Claro. Y ahí va eso que usted hablaba. Efectivamente, y eso lo hacemos en cualquier espacio, lo hacemos en la familia, en la escuela, el colegio o el mundo del trabajo. Para mi gusto, digamos, la definición de la política es una definición integradora, sin embargo es demasiado concentrada en el individuo, digamos, porque aunque hablamos de autorrealización, autonomía, autoestima, eso yo no lo puedo lograr por mí mismo, solo, no puedo hacerlo, porque yo no estoy abstraído del contexto. Por eso las empresas favorecen espacios que fortalezcan la personalidad, las cualidades de la persona, las virtudes de la persona, el crecimiento de las personas. Eso es en colectivo y eso los distintos espacios pueden proponer. Exacto, entonces estamos siempre en comunidad. O sea, el individuo no puede lograr nada solo. Comunidad. La colectividad es algo que es un bien, en realidad es un bien público. La colectividad es un bien público que debemos, digamos, repensar. Y yo creo que la pandemia, como cualquier crisis, obviamente nos coloca en una situación difícil, desafiante, pero también nos coloca en la oportunidad de repensar y resignificar algunos elementos que hemos planteado, ¿verdad? Es decir, que de repente nos damos cuenta que hay esquemas que no han venido funcionando y que de repente tenemos que revisar. Y el tema del individualismo feroz, ¿verdad?, que un sistema productivo ha venido planteándonos como el principio máximo de la libertad, etcétera, debería ser revisado por un concepto en el que entendamos que yo sí soy individuo, sí soy un sujeto particular, pero estoy en un colectivo, y que si yo estoy bien pero los demás están mal, en realidad yo no voy a estar bien por mucho tiempo. Es decir, la única forma de que yo pueda estar realmente bien
pasa porque los demás también estén bien, ¿verdad? Y eso es una cosa importante. Entonces, si le parece, con la primera pregunta que hacíamos, podemos ir a algunas recomendaciones, dentro de las cuales traemos algunos elementos que tienen que ver con eso. Excelente, vamos para allá. Entonces, vamos a ver, ¿qué recomendaciones podríamos hacer en torno al cuidado de la salud mental? En primera instancia es importante, y yo creo que aunque puede sonar abundante, llover sobre mojado, en realidad en este caso es muy importante volver a repetirlo todas las veces que se pueda, porque además sí tiene un efecto en la ansiedad particularmente. Cuando nosotros seguimos las medidas sanitarias y las seguimos bien, y nos protegemos, nos lavamos las manos, andamos con nuestro alcohol en gel, o cuando vamos a salir usamos boquilla, careta, lo que fuera, eso es una forma de tomar acción y sentirnos más seguros. Eso va a disminuir nuestra ansiedad, ¿ok? Y eso nos va a permitir de alguna manera también además protegernos y prevenir las circunstancias, digamos, de riesgo para la salud, ¿ok? Entonces, esa es una primera acción que podríamos hacer. La otra cosa tiene que ver con evitar alarmarnos por lo que no está sucediendo. Exacto. ¿Verdad? Y eso es muy importante. En una crisis de estas se riegan muchos rumores, y entonces dicen, nos vamos a enfermar todos, va a acabarse la humanidad, esto es el apocalipsis. En realidad, nada de esas cosas nos posibilita, digamos, realmente el poder tomar cartas en el asunto. La ansiedad se va a generar mucho más si estamos pensando que todo esto va a ser una catástrofe. En realidad tenemos que seguir las medidas que nos están recomendando y a partir de eso no pensar en cosas que no están pasando, sino más bien seguir en el trabajo. Vinculado a esto es muy importante evitar, digamos, hablar en exceso sobre la situación. Todos necesitamos informarnos, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué todos estamos siguiendo la conferencia de prensa del mediodía? Bueno, porque efectivamente vamos dándole un monitoreo a la situación y vamos escuchando medidas, recomendaciones que las autoridades nos hacen. Eso es muy importante, pero estar hablando en exceso, que eso pasó más al principio de la epidemia, que todo el mundo pasaba todo el día hablando de esto lo que hace es cargarnos de ansiedad profundamente. Tal vez ahí yo voy a hacer un paréntesis en este momento, porque casualmente veníamos y no nos estamos perdiendo las noticias, ¿verdad? Vamos a ese momento de informarnos, e inclusive dio tanta ansiedad que ahora empezaron a circular datos previos, claro, a ese momento de las noticias. Exacto. Y ahora sí que todavía se nos conecta algo más, el morbo, porque empezó a crecer, es decir, entonces otra vez volvemos. Exacto. Entonces ahora ayer fueron, creo que 86, hoy 77, y empezamos ahora a marcar territorios. No, las fronteras, no están haciendo nada, ¿qué vamos a hacer? Y lo que usted está diciendo es muy importante. Sí se está haciendo. Sí, se está haciendo. Sigamos las medidas sanitarias. No solo el gobierno está haciendo cosas, sino si ustedes hacen cosas, si nosotros hacemos cosas para protegernos y para proteger a los nuestros, tranquilicémonos. Eso es importante, eso va a bajar un poquito la ansiedad en todo. La otra cosa, hablando del teletrabajo, es organicemos las rutinas diarias. El hecho de que estemos en casa, que obviamente hay una gran tentación de pasar en pijama, o de repente se nos alteran los horarios de sueño, entonces nos quedamos un poquito más tarde porque al día siguiente no tenemos que madrugar tanto para correr y irnos en la presa para el trabajo porque estamos trabajando en la casa. Bueno, tengamos mucho cuidado con eso, porque esa alteración de las rutinas y los horarios pueden generarnos más bien situaciones que nos afecten en los horarios de sueño, y recuerden que la salud mental tiene que ver con un estilo de vida saludable también. Es decir, si comemos bien y dormimos bien, hay una parte de la salud mental que está, con la cual se está contribuyendo. Entonces, eso es muy importante. Y en esa, de la parte de la rutina, porque usted está diciendo que es mental la salud, o sea, el equilibrio también, entonces quiere decir que si me voy a preparar hacia el trabajo, a pesar de que, dígase, no, probablemente quedarme con la pijama todo el día, que es tentador, máximo si llueve y todo lo demás, otra vez a la camita, pero sino que efectivamente que el cuerpo sienta que estoy en ese cambio, estoy trabajando. Y particularmente, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo he podido escuchar en mi consulta es el reporte de la gente que por estar en casa y por no tener nada más que hacer, siguen trabajando. Entonces ya no trabajan 8 horas o 12 como trabajaban antes, porque ustedes saben que Costa Rica es uno de los países que más horas de trabajo
por persona damos, ¿verdad? Lo cual no está bien, ¿verdad? Porque eso nos afecta en la vida. Pero digamos, si antes trabajábamos 12 horas, hay gente que reporta que está trabajando 16 horas, 20 horas y duerme 4. O sea, y pasa trabajando todo el día. Eso no es correcto. Eso nos afecta a la salud mental. Entonces tenemos que organizar una rutina diaria que nos permita tener nuestros espacios igual que antes, digamos, del desayuno, de compartir en familia, trabajar. Y ojo, cuando digo trabajar, y esto es importante, el otro día hablaba con una amiga y decía, oye, es que yo yo no tengo oficina en mi casa, porque yo vivo en mi oficina. En mi casa es mi casa, ¿verdad? Entonces yo no tengo un estudio, no tengo una oficina. Entonces yo me meto en mi cuarto para tener como la serenidad y todo el mundo adentro. Entonces hablábamos de esto, o sea, cómo hablar en familia para entender que el hecho de que mamá o papá estén en casa no es que están en la casa, que pueden en cualquier momento disponer de su tiempo, están trabajando. Y entonces hay que llegar a acuerdos familiares para que se respete el espacio de trabajo. Y ahí es algo muy importante porque nos podemos encontrar en que probablemente dé mucho estrés usando la casa como medio, en el entendido que probablemente como estamos usando las herramientas tecnológicas, estoy en una conferencia por medio de las herramientas que hayan facilitado, voy a suponer alguno como Zoom o las que se han brindado últimamente. Entonces está pasando alguien, un familiar por detrás y depende cómo pase por detrás, ¿verdad? Y adicionalmente que llegue, menores, exacto, y que llegue probablemente el niño que efectivamente está viendo a su papá y simplemente dice, papi está en la casa o mami está en la casa, y requiere y siente los regazos y está en medio. Entonces eso también le genera estrés adicional a la gente. Entonces bueno, las rutinas, pero la otra cosa es, si mi trabajo termina a las 5, cerremos a las 5, tratemos de cerrar a las 5 y dispongamos del otro tiempo para otras cosas. ¿Qué cosas podríamos hacer en la casa para hacer? Bueno, hay varias cosas. Hacer ejercicio. Bueno, ahora ya afortunadamente yo estoy feliz porque ya estoy saliendo a correr ahí por la sabana, yo vivo por la sabana, y hubo, no sé, 2 meses en que no salía nada. Y eso es difícil, o sea, yo sé que eso es difícil. Pero dentro de la casa se podía hacer ejercicio, ¿verdad? Y se puede seguir haciendo ejercicio. Entonces, hacer ejercicio incluso con los niños o las niñas, ¿verdad? Que alguna gente me ha planteado, bueno, hagamos ejercicios, actividades lúdicas con los niños. Cuando algo dice ejercicio, no estoy hablando de ir al gimnasio, ni que tengamos un montón de pesas y un montón de aparatos en la casa. O sea, bailar es una actividad física y puede ser tan lúdica y tan divertida para hacer en familia como hacer otro tipo de ejercicios. Hacer actividades creativas, ¿verdad? Y entonces el tema del arte, hay un montón de cosas aquí que de repente podemos regresar al pasado, como nos divertíamos antes cuando no habían videojuegos, y que podríamos hacer juntos, ¿verdad? Actividades familiares como charadas, por ejemplo, cosas que antes hacíamos, zapatito cochinito. Bueno, don Guillermo, ¿verdad? Que puede ser que recordemos muchas cosas que eran de la época en donde no habían nada de dispositivos para jugar y encontrábamos formas de hacer escondido. O sea, hay un montón de cosas que podríamos hacer en la casa, que podría ser una actividad que integre a la familia y que nos permita hacer un poquito de actividad física, nos permita despejarnos, pero cualquier actividad creativa, desde pintar, dibujar, escribir, leer, ver películas juntos. Además, déjenme decirles algo, el otro día me dijo un muchacho en mi consulta, pues que a mí me encantaba ir al cine con mis amigos, ¿y ahora qué hago? Bueno, no sé si ustedes saben, pero ahora existen aplicaciones de televisión, de cine, digamos, que uno puede hacer una videollamada para ver una película juntos al mismo tiempo, con amigos. Bueno, se la están ingeniando los desarrolladores de software para construir una realidad virtual lo más parecida a la realidad que estaba antes de COVID-19, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Otras cositas, es importante hablar de lo que sentimos, muy importante, don Guillermo, no esconder lo que sentimos. Si nos sentimos un día muy bajoneados o varios días muy bajoneados, hablemos de eso en la casa. No tenemos por qué, obviamente no vamos a abrumar a nuestros hijos si tenemos hijos pequeños con sentimientos que como adultos no podemos manejar, pero tenemos la pareja, si tenemos otros vínculos, digamos, de apoyo, que pueden ser amigos o familiares, pues hablemoslo, pero hablemos de lo que estamos sintiendo. Quedarse callado es la peor forma de llevar la ansiedad o la depresión. Primero buscamos a alguien de confianza y hablamos de lo que sentimos. Tarde o temprano
eso explota, estalla. eso explota. Y se manifiesta de múltiples formas, don Guillermo. Se manifiesta en el cuerpo, se puede manifestar en sintomatología física o puede manifestarse en una situación mucho más aguda, intensa o crónica en la salud mental. O sea, podría devenir efectivamente en una situación que, digamos, ya represente un riesgo efectivamente mayor para la persona, para su salud y para su integridad incluso. Por ejemplo, el tema del suicidio, que es un tema que nos preocupa siempre muchísimo, particularmente porque en Costa Rica hemos venido con un crecimiento de las tasas de suicidio, de intentos suicidas. Bueno, es algo que nos preocupa porque en el suicidio hay una acumulación de tensión y de dolor emocional muy profundo que no se comparte con nadie, que apenas se señala o se indica y que la gente no detecta, y el no poder hablar de esto es algo que representa un riesgo para la vida de la persona, ¿verdad? ¿Cómo mantenernos conectados? Cuando decimos hablar de lo que siente, utilizando todas las herramientas que tengamos para hacerlo, pero mantenernos conectados. Esto es muy importante no solo para adultos mayores, hay gente joven que vive sola, ¿verdad? Hay gente joven profesional que de repente vivía en zonas fuera de la gran área metropolitana y de repente por trabajo, por estudios, están aquí en San José y viven solas en un apartamentito chiquitito y han tenido que pasar 60 días, 80 días metidos solos ahí, de repente haciendo teletrabajo, recibiendo clases solos. Bueno, si están solos, no, por favor, no se desconecten de su gente querida y cercana, más bien mantengan contacto por las vías virtuales que tengan, ¿verdad? Es importante además tomarse tiempo para pensar qué cosas podemos hacer en familia, conversarlo en familia. Olvidémonos que cuando vivimos en familia, solo los adultos tenemos que ver en el asunto. En realidad, planteémosle a los chicos y las chicas también qué es lo que creen que podemos hacer para pasar un tiempo de calidad, para mejorar las rutinas, para que todos cooperemos en la casa. Y esto es muy importante porque la otra cosa que se ha podido observar es que las mujeres que ya de por sí tenían 2 o 3 jornadas, ahora que están en la casa, también se empeora el asunto porque además ahora son maestras de los chiquillos, ¿verdad? Además de ser mamás, amas de casa y trabajadoras y a veces estudiantes, ahora encima tienen que ser docentes, ¿verdad? Exacto. Entonces, y ahí hay que hablar de cómo contribuimos todos los miembros de la familia para que todos estemos bien. Y esa parte es muy, muy, muy importante y de vuelta en lo que usted señalaba, somos una comunidad, dentro del hogar también somos una comunidad. Exacto. De tal manera que contribuimos a fortalecer nuestra relación individual con el bienestar comunal de todos. Exactamente. Entonces, partamos esas tareas también que tenemos ahí. Y ahí, aunque sean chicos, algo pueden hacer. Tenemos que ayudarle a nuestros hijos e hijas a crecer en esta perspectiva, don Guillermo, a entender que yo puedo colaborar con el bienestar de los demás. No importa si es solo llevar el plato porque no puede lavar porque se puede quebrar, lo que sea. No importa si es solamente sacar la basura o darle de comer al perrito. No importa. El tema es que desde niños y niñas entiendan que su contribución es importante para el bienestar de la familia. Y eso es parte, y además eso alivia un poco las tareas a quienes se les está recargando, ¿verdad? Bien. Voy a aprovechar, sí, adelante. Voy a aprovechar aquí en una de las, que es exactamente lo que estamos conversando. Decía, ¿qué tanta importancia, ya esa la vimos, cuáles son los, cuáles son las recomendaciones para que las personas puedan estar felices? ¿Verdad? Okay. Entonces parece ser que estamos... Aquí no hay recetas. Sí. Y en nuestros tiempos, por alguna razón que creo que tiene que ver con las ventas, se venden muchos libros que venden recetas de cómo ser feliz. Pero ser feliz no es una receta, no hay forma de decirle a alguien, usted puede ser feliz de esta forma. Yo creo que es muy importante cada vez estar más conscientes de lo que nosotros mismos deseamos, sentimos y pensamos, poder entender qué es lo que a mí me haría feliz, o sea, tomar contacto conmigo mismo, no lo que les hace feliz a los demás, es lo que a mí me hace feliz, es un buen inicio, pero yo tendría que probablemente sentarme con cada persona y escuchar un poco para escuchar cuáles son sus necesidades, sus deseos y sus aspiraciones para que usted pueda empezar a construir un camino que a usted le haga feliz, pero no hay una receta como para decirle, mire, sea más feliz. Ahora, si me lo preguntan por dónde puede empezar uno, es tomar conciencia, o sea, hacer un ejercicio permanente de conciencia, de tomar contacto conmigo mismo y poder entender qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Eso es un buen inicio. Y a partir de eso, de repente vendrán otras, por decirlo así, iluminaciones, claridades sobre nosotros mismos y sobre lo que necesitamos hacer para
estar mejor, para ser más feliz, para ser más autorrealizados. A veces eso implica tomar decisiones difíciles también, pero nadie le va a decir a usted cuál es la decisión difícil que usted tiene que tomar. Cada uno sabe. Puede ser a veces, digamos, una mala relación de pareja, o una mala elección, digamos, de trabajo, o una mala elección vocacional, pero todas esas cosas solamente las puede detectar la persona que las vive tomando conciencia y contacto consigo mismo. Bien, una última pregunta porque ya estamos sobre, como dicen, se hizo rápido. Se hace rápido esto. Sí. Y es casualmente, ¿qué consejo le podemos dar a aquellas personas? Bueno, ellos están hablando, conversando como si estuviera yo en una normalidad, pero no estoy en una normalidad. Me abruma que no tengo trabajo, me abruma que no puedo llevar a mi familia a recrearse porque no tengo tampoco los medios económicos. Creo que parte de estas prácticas que hemos comentado se pueden aplicar, pero don Oscar, probablemente usted tenga una recomendación. Vamos a ver, igual esto es una situación difícil y además, digamos, sería muy irrespetuoso partir de mi propia realidad como si mi metro cuadrado fuera la realidad de todos y todas, y eso no es así. O sea, uno sabe que hay realidades muy particulares que son particularmente difíciles. Y en ese sentido, digamos, yo lo más que puedo plantear es que, en primera instancia, no nos desesperemos, aunque yo sé que ahora a veces es muy abrumador, ¿verdad? Pero que tratemos de identificar los recursos con los que cuento yo como persona, los recursos con los que cuento en mi entorno, que puede ser a veces un amigo o una amiga. Mire, si hay una capacidad que yo me he dado cuenta que las personas no se esfuerzan por desarrollar y que es de las principales capacidades para salir de situaciones difíciles, es la capacidad de pedir ayuda. Capacidad de pedir ayuda. Por alguna razón que yo no logro entender y probablemente tiene que ver con un asunto social, la gente le da vergüenza pedir ayuda y decir, pucha, necesito ayuda. Y la ayuda puede ser de muy distintas formas. Puede ser alguien que me escuche o puede ser alguien que me ayude económicamente, ¿verdad? Pero el tema es poder identificar cuáles son los recursos que están en mi entorno para poder pedir ayuda, la ayuda que necesitamos. Es preferible pedir ayuda que sofocarnos, ¿verdad? Y vivir esto que estamos viviendo, ¿ok? Eso es en primera instancia. A partir de eso, entendiendo que estamos en un colectivo y que además todas las personas entendemos que hay situaciones difíciles que vivimos, es colocarnos en la lógica de la esperanza para tratar de construir alternativas y soluciones viables. Puede ser que no lleguen ya, eso estamos claros, ¿verdad? Pero la idea no es esperarnos, preguntarle a gente, pedirle ayuda a gente, pedirle consejo a gente para poder identificar cuál podría ser la ruta de la esperanza, como decía usted, ¿verdad? Para recuperar esa otra normalidad que aspiramos, ¿verdad? Yo confío, digamos, en que cada vez más las personas tengamos más esa conciencia de solidaridad y que podamos entender que hay personas que la están pasando peor que nosotros, ¿verdad? Yo sé que somos muchos los que estamos viendo y vemos qué podemos hacer, ya sea desde la posibilidad de atender a alguien. Bueno, en mi caso, a veces he tenido que atender personas que no pueden pagar y bueno, y no hay ningún problema porque yo sé que lo necesitan, ¿verdad? Hay personas que están contribuyendo para que comida llegue a casas que no están teniendo cómo comprar comida, y así hay formas y formas de reproducir la solidaridad humana. Entonces tenemos que confiar en esa solidaridad humana, tenemos que aprender a pedir ayuda y de repente, cargando entre todos esta cosa que no sabemos para dónde va, de repente puede ser más fácil para todos y todas. Muchas gracias, don Oscar. Y bien, llegamos efectivamente a nuestro programa, a nuestro final del programa. Por lo menos a mí se me fue rapidísimo. Yo creo que efectivamente vamos a dejar ahí algunas inquietudes de unas preguntas que nos llegaron, y con este programa, cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos de crisis, y a pautas de autocuido y mutuo cuido. Así que no solamente hay que cuidarse físicamente, sino también esa salud mental, hay que prestarle mucha atención. Y por supuesto recordando las recomendaciones que nos decía don Oscar, no somos solamente nosotros, sino estamos en una colectividad. Muchas gracias por habernos acompañado en Huella CPA, marcando un futuro. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, don Oscar. Gracias a ustedes. Huella CPA,
Marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.